Acá les traigo un caso súper interesante y voy a proponer un nuevo término en medicina. Medicina progresiva. No preventiva, progresiva. Mire cómo tiene el hígado este paciente. Graso, severo, totalmente hiperecogénico, con escasa penetrancia acústica posterior. El borde o margen inferior no se aprecia. Incluso acá, cuando lo comparamos con la corteza del riñón, apreciamos lo mismo. Una hiperecogenicidad hepática, con un contraste enorme entre la corteza, que se ve hipoecogénica con respecto a este segmento del hígado, escasa penetrancia acústica posterior, o sea, el ultrasonido prácticamente no está pasando hacia abajo, o le cuesta porque el hígado está demasiado duro. ¿Y por qué? Porque los hepatocitos están guardando triglicéridos en exceso. El margen inferior también se ve borrado. Ahora, si nosotros seguimos analizando, en este caso la vesícula está impecable, la vía biliar también, el riñón derecho también, el riñón izquierdo también está impecable. Y de nuevo, vaso normal y el páncreas totalmente hiperecogénico, infiltración grasa difusa, intraparenquimatosa. Entonces, ¿qué ocurre con este paciente? Que este paciente me pide que haga este video porque él lo quiere guardar como recuerdo, ya que viene de otra ciudad, pero resulta que este paciente a simple vista tiene obesidad mórbida. ¿Cuánto me dijo que medía? 1,70, ¿ya? Y está pesando más de 120 kilos. ¿Y qué ocurre? Que el paciente está buscando ayuda en varios lados y en todos lados le dicen que, le piden exámenes de sangre para ver colesterol, triglicérido, hemograma, hemoglobina glicosilada, índice OMA, glicemia en ayunas y algunos otros parámetros, creatinina incluso, y sale todo normal. Mire, fíjese, de nuevo, hígado graso severo. El hígado se tiene que ver oscuro y se ve blanco completo. Acá también, para los pacientes que no manejan terminología ecográfica, se tiene que ver oscuro. La corteza, este es el riñón derecho. La corteza en la parte de afuera y la parte de dentro se llama médula. La médula se tiene que ver clara y la corteza se tiene que ver oscura. Y acá el hígado se tiene que ver de un color similar a la corteza del riñón derecho y se ve totalmente blanco, incluso cuesta verlo. Se ve el margen superior, pero fíjese acá, ya no se ve nada porque el hígado está demasiado infiltrado de grasa. Esto no ocurre por comer grasa, es porque está transformando el exceso de azúcar y de harina de trigo en grasa y lo está guardando ahí como fuente de energía que nunca se usa, cargándose como una pila, y sin embargo al día siguiente el paciente, ¿qué hace? Se alimenta mal. Ahora, yo podría, entre esas cosas le dicen al paciente que lo suyo es genético, y además que los exámenes de sangre están normales. ¿Cómo va a ser genético el tema de la obesidad y que el hígado esté así de graso? Esto no es genético. Lo que pasa es que el examen de sangre no está mostrando la patología y la ecografía prácticamente como le estoy viendo el órgano de forma directa, es como estar viendo el motor del auto, ¿cierto? Antes que falle. Por lo tanto, el término de medicina progresiva lo quiero explicar a continuación. Imagínense que yo voy a hacer acá un gráfico. Entonces, este gráfico va a ser mientras, por ejemplo, imaginemos que la resistencia a la insulina diagnosticada con exámenes de laboratorio va a estar acá. Acá en Chile se usa un rango de normalidad que ocurre entre 3 a 25. Y, sin embargo, en otros países se usa de 3 a 10. ¿Ya? O sea, resistencia a la insulina en Chile y en Estados Unidos está por acá y en otros países está por acá. Esto demuestra que estos parámetros no se condicen con la fisiología o fisiopatología normal de todo ser humano, sino que estos prácticamente son valores geopolíticos. Y yo lo voy a explicar a continuación también. Entonces imaginemos que el paciente tiene un desorden metabólico, pero ese desorden es leve, o sea, primero la progresión es esta: hígado graso etapa 1, hígado graso etapa 2, hígado graso etapa 3. Entre estas dos cosas ocurre el páncreas graso, y el páncreas graso regula a través de una hormona que se llama insulina el azúcar en la sangre. Por lo tanto, cuando empieza a fallar el páncreas ocurre resistencia a la insulina y luego diabetes mellitus. Esta diabetes empieza a dañar todos los órganos como ojo, corazón, riñones, básicamente todo. Y a la larga, este daño al final termina provocando patologías más graves, por ejemplo, cirrosis, cáncer,
No que la diabetes provoque eso, sino que la causa de todo esto, que generalmente es una dieta rica en azúcar y en harinas, provoca una inflamación crónica, y toda inflamación crónica al final lleva a patologías más graves, incluso demencia. Bueno, ¿qué ocurre? Que imaginemos entonces, imaginemos que acá tenemos el paciente está sano, ¿cierto? Y sin embargo va caminando para allá. ¿Qué ocurre si yo acá mismo el paciente ya está en sobrepeso, ya tiene hígado graso etapa 1, etapa 2, pero y sin embargo todavía no tiene resistencia a la insulina? Pero yo veo que está acá, o sea, va progresando hacia allá, va progresando. Acá, ¿qué ocurre? Generalmente le dicen al paciente que está sano, que no tiene nada, que no se preocupe, que controle en un año. Esto está incorrecto, porque si yo me estoy dando cuenta que el paciente va caminando hacia la resistencia a la insulina, ¿para qué esperar que le dé? Porque en la mayoría de las situaciones le dice, bueno, esto no tiene cura, y así me han llegado pacientes. Cualquier duda que tenga me la puede preguntar, ¿ya? O si quiere me las hace al final. Me han llegado pacientes de 10 años de edad que le han detectado la insulina alta, le hacen diagnóstico de resistencia a la insulina por los mismos signos clínicos que tiene usted. Acanthosis nigricans, es decir, manchitas en el cuello, y acrocordons, como esos, lo que se dice habitualmente como esos pequeños tumoraciones de piel. Y le dicen resistencia a la insulina. ¿Y cuál es el tratamiento? Metformina para siempre. O sea, crónico desde los 10 años. O sea, pretenden darle medicamentos desde los 10 años hasta los 60, 70 años que va a vivir, si es que no vive menos este paciente. Cuando esto tiene una causa, la causa es, 1, falta de deporte. Estamos hablando de un paciente joven como usted, porque usted tiene menos de 50, ¿cierto? Y veo que tiene las 2 piernas, puede caminar, puede correr despacito y después ir generando resistencia. Sol, buena alimentación. ¿Y buena alimentación qué significa? Alimentos naturales no procesados. Y así como hay alimentos que le hacen bien, hay alimentos que le hacen mal. Por ejemplo, la harina de trigo, la cual sacan de la tierra y le meten radiación X, radiación gamma, electrones, benzoato, cromato. Entonces, ¿cómo esto va a ser sano? Tenemos uno, el otro es el azúcar. Y así como hay alimentos que le hacen mal, hay alimentos que le hacen bien, como el huevo natural, carnes, proteína, grasa y vegetales, qué sé yo, frutos secos, cualquier cosa que sea natural y que no esté procesado. Esto viene de una fábrica y sale de otra fábrica y pasa a otra fábrica y un montón de químicos. ¿Cómo eso va a ser sano para usted? Por lo tanto, esto es como el fuego. Imagínese que usted se está quemando la mano. ¿Cuál sería? Imagínese que yo ahora tengo un encendedor y me estoy quemando la mano. ¿Cuál es la cura? Sacar la mano del fuego. Si yo saco la mano del fuego, la mano se empieza a regenerar, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo no saco la mano del fuego y me dicen, tome pastillas para el dolor de mano para siempre? ¿Usted cree que me voy a sanar? La manito se va a seguir quemando. Por lo tanto, en un niño de 10 años, yo lo que le digo, ¿sabe qué? Vaya a jugar con los amigos, vaya a jugar fútbol o lo que usted quiera, cambiemos un poco la alimentación y vamos a demostrar que en unos 3 meses usted la resistencia a la insulina la empieza a revertir. ¿Y por qué yo planteo esto de medicina no preventiva, sino progresiva? Porque con la ecografía y con exámenes de imagenología yo me doy cuenta que el hígado y el páncreas empiezan con un proceso de infiltración grasa por exceso de insulina antes que se haga el diagnóstico de resistencia a la insulina, antes que se haga el diagnóstico después de diabetes mellitus. Por lo tanto, si yo veo que el paciente tiene hígado graso, páncreas graso, está en evidente sobrepeso, el mismo paciente se queja de que se siente mal, que está todo el día hinchado y que tiene dolor articular y que más encima le cuesta concentrarse, y yo acá en este punto muchas veces le dicen es genético, y sin embargo yo le pregunto, ¿usted cómo se alimenta? Pan, fideo, galleta, un montón de cosas procesadas que no quiero nombrar, cosas que están en un envase de plástico, y cuando me da más hambre como algún snack, que generalmente pueden ser de esos snacks que venden que son fritos con aceite vegetal y es prácticamente pura harina de trigo. Y todos los días me encanta de repente, qué sé yo, comer en cadena de alimentos, comida chatarra. Entonces, si yo estoy viendo que el paciente tiene mal hábito alimenticio, si el paciente está en sobrepeso, si el paciente siente dolor abdominal, ¿cómo le voy a decir yo que está sano? ¿Para qué voy a esperar esto? Es como si el paciente estuviera caminando acá y yo le pusiera una mochila con piedras
y cada vez caminara más lento, pero y sin embargo sigue caminando. Yo le diría, ¿sabe qué? ¿Por qué no sacamos las piedras de su mochila para que usted camine para el otro lado mejor? Porque si sigue caminando, le va a dar resistencia a la insulina. Más que medicina preventiva, es un rango de enfermedad infinito, en donde usted tiene acá rango. ¿Dónde está usted? ¿Qué se hace generalmente? Se espera que llegue acá, le dicen que es crónico y que no tiene cura. Cuando todo esto es una progresión, yo puedo darme cuenta acá. ¿Sabe qué? No siga caminando hacia allá, cuidemos la alimentación, hagamos deporte, tome solcito y usted se va a ir mejorando y vamos a evitar la diabetes y evitar la resistencia a la insulina y evitar que se le dañe el ojito, que se le dañe los riñones y el resto de los órganos. ¿Por qué? Porque usted ya es uno de los tantos pacientes que me llegan con obesidad, con acantosis nigricans, con acrocordon, que se siente mal, que le duele el estómago, y sin embargo le dicen que está sano. No puede ser. ¿Por qué ocurre eso? Esto ocurre porque en la ecografía se adelanta. Yo puedo darme cuenta que el hígado se está infiltrando de grasa mucho antes de que empiece a fallar el hígado, ¿ya? Bueno, fallar es como una palabra de resumen, ¿cierto? Me refiero a que antes que el hígado empiece a provocar que el páncreas se vuelva graso y que le dé resistencia a la insulina. ¿Ya? Por eso este caso está súper interesante y yo no le voy a decir que está sano. Yo le voy a decir que tiene un montón de enfermedades. A ver, empecemos. Tiene enfermedad número 1, esteatosis hepática o hígado graso. ¿Tiene cura? Tiene cura. En segundo lugar, tiene páncreas graso o infiltración difusa grasa del páncreas, que también tiene cura. En tercer lugar, tiene sobrepeso, que en realidad tiene obesidad mórbida, que tiene cura. Y el tema de los acrocórdones y resistencia a la insulina y acantosis nigricans se va a ir solucionando mientras bajemos la insulina en su sangre. O sea, le dice al menos 1, 2, 3, 4 y usa lente, o sea, algún problema en la vista tiene que tener. Ya, yo sin examinarle el ojo, yo le puedo decir que el exceso de azúcar y de insulina le puede estar afectando la visión. Ya, todo esto se logra porque yo estoy viendo la progresión que usted va caminando hacia la enfermedad sin esperar que le dé la enfermedad y decirle que es crónico. Yo le digo, camine hacia el otro lado y nos vamos a sanar por completo. Ahora yo le voy a dejar unas guías, una pauta, le voy a enseñar cómo comer saludable y vamos a tener un control en 3 meses. Este caso yo lo he visto varias veces. Usted es un paciente joven. Acá me llegó un paciente de 70 años con la hemoglobina glicosilada de 12 y ahora ya va en 6.4. ¿Cómo le voy a decir yo al paciente que no se está sanando o que no es reversible? Alguien me podría decir, claro, es que el páncreas ya no funciona bien, basta con que coma mal para que... Bueno, sí, puede ser que el páncreas no esté regulando, ¿cierto? Por eso es que el paciente tiene que seguir comiendo sano para siempre. Bueno, interesante caso, esto lo vamos a estudiar en profundidad. Un saludo, doctor Salinas. Bueno, y acá es muy importante describir qué significa normal, porque mucha gente, cuando usted le dice está normal, cree que normal significa estar sano. Estoy hablando de salud, porque esta campana se llama campana de Gauss. Esta campana la descubre y la describe el científico alemán Gauss, ¿ya? Un genio alemán, una persona muy brillante en el área de la matemática, física, astronomía, y se da cuenta que todo en la naturaleza se distribuye de esta forma. Yo le voy a dar un ejemplo. Imaginemos que la altura de los chilenos está alrededor de 1,60 m a 1,80 m, por lo tanto el 95% de los pacientes va a estar acá. Y todos los que están acá van a venir entre 1,60 m y 1,80 m. Si un hombre adulto mide 1 metro, va a estar acá y va a decir, no, eso no es normal. Se escapa de la norma, pero no significa que esté sano. Si viene un chileno que mide 4 metros, diría, no, este gallo es un fenómeno, ¿cierto? Este gallo es un fenómeno, no es normal, quizás tiene algún tipo de enfermedad que provoca gigantismo. Por lo tanto, lo normal es lo que cae dentro de la campana de Gauss. También se aplica a cosas que son buenas. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, si yo saco un promedio de la velocidad en que un chileno puede correr, yo le podría decir, no, un chileno puede correr a 20 km por hora. Y si viene un superhumano que corre a 50 km por hora, yo diría, no, se escapó de la campana de Gauss. No es normal, pero no significa que al no ser normal esté enfermo, significa que tiene una capacidad atlética superior al resto. Lo mismo ocurre con la inteligencia, lo mismo ocurre con, por ejemplo, el tema de la insulina. En la insulina en la sangre, lo normal se distribuye de esta forma.
¿Pero de qué va a depender? De la alimentación de la población, de la genética de la población, pero la genética dejémoslo en otro lado ya, porque o si no podríamos decirle a todo el mundo que está enfermo porque es genético. Así que no, prefiero yo llegar a la explicación fisiopatológica. Por ejemplo, si yo analizo un país ficticio, imaginemos que existe un país que se llama Narnia, y en este país de Narnia todo el mundo es obeso y todo el mundo come galletas todo el día y están todos diabéticos. Adivine qué va a pasar. La campana de Gauss me va a decir que lo normal es ser diabético y obeso. Y si alguien está sano porque justo no le gusta comer galletas y come saludable, va a decir que es anormal, que se escapa de la norma y que no es normal. ¿Me entiende? Por lo tanto, ¿a qué voy yo con este parámetro? Que me han llegado muchos pacientes con sobrepeso evidente, con resistencia a la insulina y con signos clínicos de resistencia a la insulina, y que sin embargo le dicen que está normal porque el nivel de insulina en la sangre le dio dentro del rango de normalidad que se está usando entre 3 a 25. Pero en otros países, por ejemplo Rusia o Japón, lo cortan en 10. Por lo tanto, para un japonés tener insulina de 11 o 12 sería ya una alteración metabólica, y sin embargo en Chile y el resto del mundo o en Estados Unidos le dirían no, usted está normal. Lo que para un japonés sería estar enfermo, lo que para un ruso sería estar enfermo, en Estados Unidos sería lo normal. Para que la gente entienda bien que la palabra normal no significa estar sano. Por lo tanto, el paciente que me llega ahora con obesidad, con resistencia a la insulina, con signos de acanthosis nigricans, con acrocordon, con dolor abdominal crónico, con un montón de otros signos clínicos y con hígado graso severo en la ecografía, con páncreas graso, que fisiopatológicamente yo sé que así parte la resistencia a la insulina, la diabetes y la hipertensión, está catalogado como normal. Y este concepto de normal yo creo que mucha gente lo desconoce, porque al decirle que está normal, le dicen no necesita medicamentos ni nada. ¿Qué hice yo? No está normal. A pesar que cayó dentro de la curva de la campana de Gauss para Chile y muchos países, y le dicen que está normal, yo le digo, ¿sabe qué? Usted tiene varias patologías y lo vamos a llevar a un rango en donde usted se va a sentir sano. A mí no me importa si cae dentro de la campana de Gauss, esta es la distribución que se aplica para todo lo existente en la naturaleza, ¿ya? Si yo le digo, por ejemplo, tamaños de halcones, o yo le digo velocidad de cuánto corre un guepardo, o el tamaño de las piedras de una playa, todo cae dentro de la campana de Gauss. El 95% de todas las piedras de una playa va a estar acá, y van a haber algunas más chiquititas y algunas pocas muy grandes. ¿Se da cuenta que lo normal no significa saludable? Esto necesita explicárselo, ¿ya? Ahora yo le voy a dejar un tratamiento y lo que vamos a hacer es revertir el hígado graso, el páncreas graso, usted va a empezar a bajar de peso y vamos a evitar que le dé diabetes. Bien, esto, medicina progresiva y aprenderse la campana de Gauss, que lo normal no siempre significa estar sano.